Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Continuamos ahora en nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día y vamos a pedirle que Él nos enseñe por medio de su palabra. Padre, yo te doy gracias una vez más por este hermoso día que nos has concedido. Señor, gracias porque tu misericordia es nueva para nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos llamas a comunión contigo. Y ahora que vamos a empezar este estudio de esta porción del libro de Romanos, Señor, yo pido que sea tu Espíritu Santo tomando control de nuestros corazones, de nuestras mentes, de todo nuestro ser, y que tu palabra llegue a nosotros y produzca esa fe que tú deseas encontrar en tu pueblo cuando vuelvas. Ahora pido que tú me uses como tu instrumento, que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden y se correlacionen con esta porción de tu palabra, que tu pueblo sea edificado e instruido en la palabra, y que tú, Señor mío, y solamente tú recibas toda la gloria. En Cristo Jesús te pedimos. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante. Vimos cómo anteriormente Pablo había argumentado y establecido que la justificación es por fe y no por la ley, no por guardar la ley ni las obras que uno pudiera hacer. Entonces, vamos a leer estos versículos y vamos a continuar en nuestro estudio. Pablo ahora aquí dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Claramente aquí Pablo continúa su argumento, declarando con certeza y con toda convicción de su corazón de que el hecho de que Abraham fue justificado fue por fe, fue porque creyó a Dios y le fue contado por justicia, nos dice la palabra claramente. Y dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, dice claramente. No le fue dada por la ley, porque en aquel entonces la ley ni siquiera existía, sino por la justicia de la fe. No le prometió el Padre que su descendencia sería innumerable como las estrellas, porque Abraham hubiera hecho obras. Cierto que la palabra nos enseña en Santiago que fe sin obras verdaderamente es fe muerta, pero la fe de Abraham no era porque tenía, y la justificación más bien no era porque había hecho cosas o había merecido ganarse esa justificación, sino más bien pues por la gracia de Dios. Y nos dice aquí claramente: no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, o sea, de padre de naciones, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, dice claramente, son los herederos, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa de Dios permanece, la promesa de Dios no puede ser anulada. Dios promete y Él siempre cumple sus promesas. En Números, en el capítulo 23, versículo 19, se nos dice claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Dios y no hará, prometió y no cumplirá. Dios es fiel. Lo que Él nos dice en su palabra es fiel de confiarse. Tú puedes creer al igual que Abraham y ser justificado. Dios siempre, vuelvo a decir, cumple sus promesas. Cuando le prometió en Génesis, en el capítulo 15, que sería el padre de muchas naciones, Dios desde entonces ha cumplido su promesa. No solamente que sería el padre de muchas naciones, sino que todas las naciones, claramente lo dice, proverán de él, el padre de las naciones. Ahora, la
el hecho de que Dios le prometió esto es una razón para que Abraham confiara en Dios, porque Dios es digno de confiar. La ley fue dada al pueblo muchos años después de Abraham, del tiempo de Abraham. Así es que fue dada a Moisés en el monte Sinaí aproximadamente 400 años después. Así es que la promesa no fue por la ley. Y dice en el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, es cierto y es evidente que si no hay ley, pues no hay transgresión, no puedes transgredir la ley, no puedes quebrantar la ley que no existe. Pero podemos ver que en el tiempo de Abraham existía el pecado, abundaba el pecado, y vemos cómo Dios ejerce justicia y ¿qué es lo que hace? Destruye a Sodoma y Gomorra a causa de la pecaminosidad del pueblo, de la maldad del pueblo. Salva por medio de su gracia, hace el llamado, los ángeles le dan la salida a Lot, el hombre justo que oraba y era temeroso de Dios, pero al resto de las ciudades las destruyó. ¿Por qué? Porque todo pecado trae consecuencia. Y en ese entonces, pues Dios ejecutó su justicia. Ahora, en el versículo 16 y 17 nos dice claramente, por tanto, es por fe, claramente, para que sea por gracia. Esa justificación, esa salvación es por fe. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos, y luego dice por medio de la fe. La fe es necesaria para creer a Dios y ser justificado, ser salvo por medio de la fe, dice claramente. No por obras, para que nadie se gloríe, es don o un regalo de Dios. Esa es la gracia de Dios, es don de Dios, claramente, para que nadie se gloríe. Ahora, volviendo aquí, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa de Dios a Abraham no solamente se extendió a Isaac, a Jacob, sino a toda su descendencia. Todo pueblo, tanto judío, que se le dio a Abraham, el hijo de la promesa, fue por medio de Isaac que se cumplió la promesa, no por Ismael. Y yo les digo, si pudieran entender esto, no hubiera conflicto. Creo que no debería haber conflicto acerca de a quién le pertenece Gaza, a quién le pertenece la tierra. Porque Dios nos dice en su palabra, les dio la tierra por heredad. Ahora, aquí claramente volviendo a nuestro versículo 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, no cambie, sea perpetua para toda su descendencia, toda la simiente, todos los que la descendencia de Abraham reciben esa promesa. Y luego dice claramente, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, como nosotros que creemos participamos en esa bendición de la promesa. Y dice, el cual es Padre de todos nosotros. Pablo estaba hablando a una iglesia donde había tanto judíos como gentiles. Y dice, de todos nosotros. Ahora, si me acompañan, por favor, al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6, nos dice Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues, por tanto, que los que son de la fe, esos son los que creemos en Cristo, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esos somos los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones, de modo que los de la fe, esos que somos nosotros los que creemos, son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, si vamos más adelante en el capítulo 3, en el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los que creemos, los gentiles, los que no somos judíos, pero creemos en Cristo, somos partícipes de esas bendiciones, de esa promesa, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo la ley, pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe. Noten aquí, cuando tú crees en Jesús, por la fe en Cristo Jesús, eres hecho hijo de Dios. En el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en él, en Cristo, fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se refiere a un nacimiento espiritual. Aquellos que por fe hemos recibido a Jesús, somos hechos hijos de Dios. Entonces, cuando dice en el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recuerden que Pablo se estaba dirigiendo a creyentes en la iglesia en Roma, en esta carta, y les dice claramente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Recuerden que vimos anteriormente que para Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y luego dice en el 29 la bendición. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces nosotros, los que creemos en Cristo, somos partícipes y herederos de esa promesa, que se le hizo entonces a Abraham. Vamos a volver a nuestro capítulo 4 de Romanos. En Romanos dice entonces en el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, muchas naciones, delante, dice, de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los vivos, a los muertos, y llama las cosas que no son, a los vivos y a los muertos iba a decir, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Claramente nos lo dice, Dios es el Dios de lo imposible. Aquí habla que da vida a los muertos. Podemos ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando le llama a Ezequiel para que profetice, para que hable a esos huesos secos. Ahora, no fue Ezequiel y su palabra que dio eso, es Dios respondiendo a la fe de un hombre y a la obediencia de orar por esos huesos. Dice la palabra claramente que esos huesos recobraron vida, se llenaron de tejido, se volvieron llenando, y luego le sopló el aliento de vida de nuevo. Entonces, Dios tiene poder para dar vida a los muertos. Jesús resucitó muertos, tanto a la hija de Jairo como al hijo de la señora que llevaban en el ataúd, como también a Lázaro, que lo levantó de los muertos. Jesús es la resurrección y la vida. Porque Él resucitó y porque Él vive, nosotros vivimos también, claramente. Aquí nos dice que Abraham, en el versículo 18, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia.
vemos en el capítulo 15 que Dios hizo un pacto con con Abraham. Le pidió que trajera una becerra, que trajera animales para hacer un sacrificio. Los partió a la mitad, prendió el fuego y todo. Pero, ¿qué sucedió? Abraham se quedó dormido. Abraham se quedó dormido, pero Dios cumple su pacto. En el capítulo 15 dice en el versículo 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham estaba en la tierra prometida, anduvo errando, vagando en la tierra prometida, pero nunca tomaron posesión. Tuvieron que salir y andar, fueron llevados a Egipto, el pueblo. Aquí vamos a ver que le dice, y él respondió, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dice claramente, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Todo eso era para hacer un pacto con él. Nosotros servimos a un Dios de pactos. Hay mucha gente que dice, Dios no hace pactos con los hombres. Aquí vemos que hizo pacto con Abraham, hace pacto también con su hijo Isaac, hace pacto con Jacob. Dios es un Dios de pactos y nosotros podemos también hacer promesas a Dios, pero si le haces una promesa, hay que cumplirla. Aquí nos dice claramente, y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Imagínense Abraham espantando a las aves, y las aves con hambre queriéndose comer el sacrificio. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, le ganó el sueño, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces ahí, aún Abraham dormido, Jehová le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, dice primero, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años en Egipto. Y dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos una cosa, cuando el pueblo israelita, vemos en Éxodo que cuando salieron, Dios los liberó, los sacó, hicieron una ofrenda a Dios. Dios les dijo que mataran un cordero y que llenaran el dintel de la puerta con sangre, y porque iba a pasar el ángel de la muerte, cuando viera esa sangre iba a irse de paso. Bueno, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y nosotros debemos confiar, al igual que el pueblo hebreo y al igual que Abraham confió en Dios, y seguir a Dios. Hay mucha gente que duda, y aquí Abraham tenía toda razón para dudar, pero miren lo que nos dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le dijo. Abraham creyó aun cuando no había esperanza para que él pudiera tener hijos. Imagínense, Abraham en lo natural parecía imposible, pero como he dicho numerosas veces, para mi Dios no hay nada imposible. Abraham se podía ver a sí mismo casi 100 años ya, y pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a ser esto? Y su esposa de 90 años, ya pasada de tiempo, y aparte había sido estéril toda su vida. Pero para Dios no hay imposibles. Y Abraham no se debilitó en la fe, dice aquí en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe, que dice, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que, dice, tampoco dudó por incredulidad. La duda, la incredulidad es en contra de la fe. O le crees a Dios y confías en Él, o dudas de Él y no le crees. Tú haces y tomas la decisión. Claramente dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Eso es lo que nosotros todos necesitamos, fortalecernos en la fe.
fortalecernos en la fe por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración y en nuestra comunión con Dios. Cuando habla de fortalecerse, es que necesitamos verdaderamente alimentar al hombre, al ser espiritual, con la palabra de Dios, porque la palabra claramente nos dice aquí en Romanos 10 que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debemos de alimentar esa fe y, al igual que Abraham, fortalecernos en esa fe y darle gloria a Dios. Abraham no dudó, sino que se fortaleció en la fe, y aparte de esto, le dio gloria a Dios. Glorifícale en todo, dale gracias, da gloria a Dios en toda oportunidad que tengas. Dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, y el 21, plenamente convencido, sin lugar a duda, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios es poderoso y que Él puede hacer todo? Que Él puede hacer lo que ha prometido en su palabra. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios son promesas de Dios para aquel que cree. Son para todos, pero el que cree y se las adjudica y las toma por fe y las pone por obra, va a poder ver la gloria y el poder de Dios manifestado en su vida. Pablo, hablando con los Efesios en el capítulo 3, versículo 20, ¿no? Después de hablar y orar por ellos para que Dios les diera revelación y conocimiento, dice en el 20, y aquel que es poderoso, creo que ahí debería haber sido con P mayúscula, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que Abraham creyó aun cuando no había esperanza. Se fortaleció en la fe, no dudó, más bien decidió fortalecerse y creer en Dios. Plenamente convencido de que era también Dios lo suficiente poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dijimos anteriormente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que tú ves aquí en la palabra de Dios como promesa de Dios, puedes confiar en Él, que lo hará de acuerdo a su palabra. Y luego nos dice aquí, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Quiero decirles, Dios, por medio de su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y entonces debemos de creer y confiar, y debemos de descansar en las promesas de Dios, porque aquí nos dice que no solamente a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, nuestras fallas y pecados, faltas contra Dios, y resucitado para nuestra justificación. Jesús murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados, pero Él no quedó colgado en la cruz. Él fue tomado de la cruz y puesto en una tumba. Y en estos días, pues estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Aquí nos dice claramente, Él resucitó para justificarnos. Él murió para pagar por nuestras transgresiones y nuestros pecados, pero Él resucitó. Jesús vive y Él sigue activo
Él sigue haciendo obras por medio de su Espíritu Santo en la vida de todos aquellos los que creen en Él. Aquí nos dice, el requisito dice claramente, respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Y luego dice, Señor nuestro. ¿Conoces a Jesús como tu Salvador? ¿Lo conoces como tu Señor? ¿Has recibido a Jesús por fe? El pueblo judío tenía la promesa y se le fue dada la ley, pero han rechazado a Jesús. Inclusive la palabra nos dice que era una piedra de tropiezo para ellos. Pero muchos han creído y han recibido la gracia de Dios. Y hoy, esta mañana, yo quiero extender una invitación a todos aquellos que estén viendo esta publicación, escuchando este mensaje, que no han recibido a Jesús. Hoy es el día de salvación. La palabra nos dice, si escuchares hoy su voz, o sea, si Dios te habló hoy, no endurezcas tu corazón, más bien recibe su gracia y su salvación. Si tú quieres recibir a Jesús, ora conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que tú viniste a la tierra a morir por los pecados del mundo. Yo sé que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento, te pido perdón, te pido que me limpies, me laves con tu sangre y me des un nuevo corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo, renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor mío, me entrego completamente a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder para poder vivir, para darte gloria y honra a ti. Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y es en su nombre que ahora yo puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo por la eternidad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, regocíjate, porque Dios te ha tomado en tu palabra. Cuando tú de corazón oraste esta oración de fe, has sido hecho hijo de Dios, has sido hecho una nueva criatura. Anteriormente eras meramente natural, meramente carnal, pero del momento en que tú por fe recibes a Jesús, has nacido del Espíritu. El Espíritu Santo mora en ti. Ahora, es necesario crecer, y para crecer hay que darle de comer, hay que alimentar a ese ser espiritual que acaba de nacer en ti. La palabra de Dios es la comida espiritual. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla. ¿Ok? Entonces, cuando tú leas el libro de San Juan, allí vas a ver y vas a conocer a este Dios a quien te has entregado, a ese Jesús en quien has confiado y al Espíritu Santo que está contigo, morando ahora en ti. Si tú lees el libro de San Juan, vas a conocerles plenamente. También es necesario desarrollar una relación con el Padre por medio de la oración. Y quizá tú dirás, pastor, pero yo no sé orar. Solamente habla con sinceridad, de corazón con papá. Y dile, expon a Él tus deseos, tus necesidades, dale gracias, glorifícale, desarrolla una relación. También te quiero invitar a que te unas a la familia a quien te has ahora entregado en Cristo. Eres parte de la familia de Dios. Ve a una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo se le dé el control de la dirección de lo que se lleve a cabo.
tanto la alabanza como la intercesión, la oración y el tiempo de enseñanza. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada, número 7, Colonia Machado. Estamos entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000, atrás del Florido. No tiene pierde. También ahora hago un llamado a todo aquel o aquella persona que ha caminado con Dios en el pasado, pero se ha apartado, se ha involucrado en algún pecado. Si tú eres uno de ellos, vuelve al Padre, arrepiéntete y al igual que el hijo pródigo, pídele perdón. Si quieres volver al Padre, ora esta oración de arrepentimiento como el hijo pródigo. Dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. He menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo que pagó por mis pecados. He contristado a tu Espíritu Santo. Y ahora, Padre, vuelvo a ti arrepentido. Te pido perdón. Por todos mis pecados te pido perdón. Y te pido que me laves de nuevo, me limpies de toda inmundicia, que me llenes con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Padre, yo por fe recibo tu perdón y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, regocíjate porque Dios te ha perdonado. Tu papi extiende su gracia y su misericordia y te reconcilió de nuevo con Él. Ahora, pues, les pido que sigamos orando. Les deseo un muy feliz y bendecido fin de semana, pero les pido que sigan orando. Tenemos al pastor Craig Hall visitándonos aquí. Está viniendo, va a ir en viaje misionero. Y le pido que estén orando también por él, con nuestro hermano Ángel Ureño. Van a salir para Monterrey. Les pido que estén orando por ellos y por sanidad, porque traen como una gripita por ahí. En el nombre de Jesús son sanos. Amén. Ahora también, al igual que Pablo, me regocijo cada vez que les digo: regocíquense en el Señor siempre. Y una vez más les digo hoy, este día, regocíjate en Cristo Jesús siempre. El Señor les siga bendiciendo. Amén.